Bienvenido a este espacio donde las palabras se deslizan suavemente entre la penumbra, donde las historias no solo se cuentan, se sienten. Hoy, quiero invitarte a cerrar los ojos, a respirar profundo, y dejarte llevar por los ecos de una leyenda inquietante. La historia de El internado bajo la colina. Un lugar donde el tiempo se detiene, los secretos nunca mueren, y los niños desaparecen sin dejar rastro. Si te gustan las historias que te envuelven poco a poco, como una niebla suave pero inquietante, te invito a suscribirte, dejar tu like, y contarme en los comentarios qué sientes al escuchar este relato. Ahora, relájate y acompáñame a descubrir los secretos que descansan bajo la colina. Dicen que hay lugares que guardan secretos tan antiguos, tan profundamente enterrados en la tierra y en la memoria, que el tiempo mismo parece evitarlos. Lugares donde el viento sopla de una forma distinta, donde las hojas susurran nombres olvidados. Así es el internado bajo la colina. Nadie recuerda exactamente cuándo fue construido. Está ahí desde siempre, dicen los viejos del pueblo. Antes de que llegaran los autos, antes incluso de que se trazaran los caminos de asfalto. Una construcción imponente, de muros grises cubiertos por hiedra espesa, que se alza sobre la tierra húmeda como un vigía silencioso. La niebla lo envuelve cada amanecer, como si intentara protegerlo, o tal vez ocultarlo. Los niños que allí estudian, al principio, parecen normales. Ríen, juegan, sus rostros iluminados por la inocencia y la curiosidad. Pero de un tiempo a esta parte, algo ha empezado a cambiar. Uno a uno, los niños comenzaron a desaparecer. Sin dejar rastro. Sin una nota, sin un grito. Desaparecen, como si nunca hubieran estado allí. Los profesores, extrañamente serenos, aseguran que todo está bien, que los niños han sido recogidos por sus padres, que nadie debe preocuparse. Pero en el pueblo murmuran. Viejas leyendas regresan a las bocas temerosas. Hablan de rituales antiguos, de maestros que jamás envejecen. De noches en las que se oyen cánticos en un idioma olvidado, flotando en el aire como humo espeso. Y sin embargo, cada año, nuevos padres envían a sus hijos al internado, seducidos por su prestigio, por su apariencia señorial, por la promesa de una educación que abrirá puertas. Pocas veces piensan en lo que esas puertas podrían encerrar. La historia que voy a contarte ocurrió hace muchos años. Pero si uno escucha con atención, los ecos de aquella noche aún pueden sentirse cuando el viento sopla desde la colina. Todo comenzó con un niño de ojos grandes, callado, curioso, que una tarde de octubre, sin saberlo, desenterró la primera pista del horror que dormía bajo el internado. Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Dicen que la colina misma eligió el lugar. Mucho antes de que existiera el internado, antes incluso de que se construyera el primer refugio de madera, esa tierra era considerada sagrada. Un punto donde los antiguos, los que caminaban descalzos entre la niebla, realizaban ceremonias para comunicarse con algo más allá de la comprensión humana. No eran dioses. No eran santos. Los llamaban los antiguos. Sombras sin forma que, decían, vivían en las profundidades de la tierra, alimentándose de los miedos y los susurros de los hombres. Cuando siglos después se levantó el internado sobre esas mismas raíces. Algunos dijeron que las viejas energías nunca desaparecieron, que las piedras mismas conservaban los secretos, los símbolos, los nombres impronunciables, y que los maestros que llegaron entonces no eran como los demás. En los retratos antiguos que aún cuelgan en los pasillos, los rostros de los profesores parecen inmóviles, inalterables. Los años pasaban, pero ellos permanecían. En los archivos polvorientos se descubren cartas con fechas imposibles. Cartas firmadas por los mismos nombres, durante décadas, o incluso siglos. Pero la gente del pueblo siempre cerró los ojos. Preferían la comodidad de la negación. Hasta que los niños empezaron a desaparecer. Y entonces, fue demasiado tarde. El niño protagonista de nuestra historia. Él no lo sabía aún. Pero muy pronto, descubriría que los maestros no eran lo que aparentaban. La primera pista fue una puerta pequeña, escondida tras una estantería en desuso, en una de las salas más antiguas del internado. Una puerta que nunca debía ser abierta.
Pero la curiosidad, como siempre, fue más fuerte que el miedo. Era una puerta baja, apenas visible entre el polvo y la sombra. La madera estaba carcomida por los años, pero al tocarla, algo extraño ocurrió. El niño, su nombre era Elías, sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si el aire al otro lado estuviera vivo, como si lo estuviera esperando. No había cerradura. Solo un picaporte oxidado que cedió con facilidad. El pasillo más allá era estrecho, apenas iluminado por la débil luz que se filtraba desde la sala. El silencio era tan profundo que Elías podía escuchar su propia respiración. Y, en algún lugar al fondo, un sonido apenas perceptible. Un murmullo. Un eco lejano, como voces susurrando palabras en un idioma desconocido. Elías avanzó. Despacio, pisando las viejas tablas que crujían bajo sus pies como si se quejaran de su presencia. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados a mano. Símbolos que parecían retorcerse a la luz parpadeante de una lámpara olvidada. Había algo profundamente antiguo en esos signos. Algo que despertaba una inquietud ancestral, un miedo que no pertenecía a la infancia. Y entonces, al llegar al final del pasillo, Elías lo vio. Un aula oculta. Pequeña, polvorienta. En el centro, un círculo trazado con tiza desvanecida en el suelo, rodeado de velas apagadas y figuras dibujadas con una precisión que parecía inhumana. Pero lo que más le perturbó no fue el círculo, sino los retratos que colgaban de las paredes. Eran los maestros del internado. Reconoció sus rostros. El profesor de matemáticas. La maestra de música. El director. Pero había algo mal en esas imágenes. Los retratos mostraban a los mismos profesores, pero en ropajes de siglos pasados. Algunos, incluso, lucían vestimentas de otra época, de otros continentes. Sus rostros, sin embargo, no habían cambiado. Elías retrocedió, confundido, asustado. Pero antes de que pudiera regresar sobre sus pasos, una voz, suave, apenas un hilo de sonido, pronunció su nombre desde la oscuridad. Elías. Y el niño supo, en lo más profundo de su ser, que ya no estaba solo. Elías contuvo la respiración. El silencio pesaba sobre sus hombros como una losa fría. El eco de su nombre parecía haberse desvanecido en las paredes, pero él sabía que no lo había imaginado. Con un temblor en las manos, se obligó a girar. Al principio no vio nada, solo penumbra y polvo. Pero entonces, una figura emergió de las sombras al fondo del pasillo. Era un hombre. Alto, de rostro alargado, pálido como el mármol. Vestía un traje antiguo, de un gris desvaído, y sostenía un libro cerrado contra su pecho. Elías lo reconoció de inmediato. Era el profesor de historia. Pero había algo imposible en aquella figura. Sus ojos no eran humanos. Eran oscuros, profundos, carentes de vida. Y su piel, demasiado tersa, demasiado inmóvil. No parecía pertenecer a un hombre vivo. Ni siquiera parecía pertenecer al presente. Elías retrocedió, el corazón golpeándole las costillas. Pero la figura no se movió. Se limitó a alzar una mano, en un gesto casi solemne, y su voz sonó otra vez, envuelta en un murmullo quebradizo. No deberías estar aquí, Elías. El niño sintió como un frío antinatural le trepaba por la espalda. Las velas apagadas del aula parecieron temblar, aunque no había viento. Y fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, vio algo aún peor. En una de las paredes, uno de los retratos, lo mostraba a él. A Elías. Su propio rostro, enmarcado, colgado junto a los de los maestros, con un gesto inexpresivo, como si formara parte de aquella extraña galería desde hacía siglos. Elías quiso gritar, pero la voz no le salió. Quiso correr, pero sus piernas no respondían. Y entonces, algo dentro de él supo la verdad. Aquello no era solo un colegio. Aquello era un lugar de transición. Un umbral. Y él había sido elegido. Elías no recordaba cómo sus pies empezaron a moverse. Solo sabía que algo, una fuerza invisible, antigua, fría como la piedra, lo empujaba hacia adelante. Lejos de la figura inmóvil del profesor, lejos de los retratos que no debían existir. El pasillo se alargaba en la penumbra, serpenteando bajo el suelo del internado como si cada paso lo alejara del mundo conocido. Las paredes parecían latir.
Sí, latir. Como si respiraran con una vida propia. El sonido de sus pisadas se desvaneció poco a poco. Y en su lugar, volvió aquel murmullo lejano. Susurros en una lengua que no entendía, pero que su mente, de algún modo, reconocía. Una voz dentro de él, casi como un recuerdo olvidado, susurraba: «Tú ya has estado aquí». Al fondo, apareció una puerta de madera negra, con símbolos grabados que parecían brillar débilmente bajo una luz inexistente. Sin saber por qué, Elías extendió la mano. Sus dedos rozaron la superficie helada y en cuanto lo hicieron, la puerta se abrió con un sonido seco, pesado. Más allá no había un aula. Había una sala circular, profunda, excavada en la propia tierra de la colina. El techo era abovedado y las paredes estaban cubiertas de raíces gruesas, huesos incrustados y símbolos tallados a mano. En el centro, un círculo ritual. Antiguo, incompleto, pero vibrante. Elías lo supo sin que nadie se lo dijera. Allí habían desaparecido los otros niños. Allí se llevaban a cabo los rituales. Pero aún no entendía por qué. Aún no comprendía qué papel jugaba él en todo aquello. Algo lo empujaba a acercarse. La misma fuerza que lo había guiado hasta allí. Una voluntad que no le pertenecía. Sus pasos fueron lentos, casi flotantes. Y cuando cruzó el umbral de la sala, escuchó de nuevo su nombre, esta vez en un susurro múltiple, como si 1000 voces lo pronunciaran al unísono. Elías. Fue en ese instante cuando lo vio. La sombra. Una silueta. Alta, delgada, apenas humana. Emergiendo lentamente del suelo del círculo. Elías no podía moverse. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si el aire se hubiera vuelto tan espeso que cada respiración costara un mundo. La figura emergió por completo del suelo. No caminaba. Flotaba ligeramente, como suspendida en un sueño olvidado por los dioses. No tenía rostro. ¿Dónde deberían estar los ojos, la boca, la piel? Solo había una máscara de sombras líquidas, de carne invisible que parecía respirar y latir al mismo tiempo. Las raíces que trepaban por las paredes se agitaban con cada movimiento de aquella presencia, como si fueran parte de ella. El propio suelo bajo los pies de Elías vibraba con un pulso grave, profundo, como un corazón enterrado en la tierra. La criatura no habló, pero las palabras llegaron, no a través de los oídos, sino dentro de su cabeza. Cada ciclo, un niño. Cada ciclo, un vínculo. Cada ciclo, la eternidad. Y entonces Elías lo vio con claridad. Vio los rostros de los niños desaparecidos. Vio sus nombres, sus risas, sus miedos. Todos atrapados. Disueltos en la oscuridad de aquel ser sin forma. La criatura no mataba. Absorbía. Transformaba. Los convertía en algo más. En algo eterno. En parte de sí misma. Y en ese instante, algo dentro de Elías se quebró. La inocencia. La lógica. La noción misma de lo que era real. El vínculo ya estaba en marcha. La criatura lo había elegido. Pero, en el fondo, una chispa de voluntad aún ardía en su interior. Aún había tiempo. Aún podía escapar. O eso quería creer. Elías corrió. No pensó, no miró atrás. Sus pies se movían guiados por un instinto primitivo, desesperado, que gritaba en su interior. Huye. Escapa. No mires, no escuches. Corre. Las paredes parecían distorsionarse a su alrededor. Los pasillos se alargaban, se curvaban como si el propio internado estuviera vivo, estirando sus entrañas para atraparlo. Las raíces sobresalían de los muros, buscándolo, rozando sus tobillos, enredándose en sus pensamientos. Pero él no se detenía. Las voces en su cabeza se intensificaban, una cacofonía de murmullos y risas rotas. Nombres. Nombres de niños que una vez caminaron por esos mismos pasillos, y que ahora no eran más que susurros flotando en la niebla. Elías tropezó, cayó, se raspó las rodillas, pero se levantó de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin comprender si eran de miedo o de rabia. Cada rincón que dejaba atrás parecía cerrarse tras él como una trampa invisible. Y entonces lo entendió. El internado no era solo un edificio. Era un cuerpo. Un organismo antiguo,
tejido con las almas de los que alguna vez cruzaron sus puertas. Y él ya formaba parte de él. Las puertas por las que había entrado, las escaleras que conocía, los pasillos familiares. Todo había desaparecido. Estaba atrapado. Sin salida. Pero en el fondo de su mente, una palabra se formó. Una sola palabra, un nombre que no recordaba haber oído nunca, pero que conocía de forma instintiva. Nguay Khaled. La criatura. El verdadero corazón del internado. Y al pronunciarlo en silencio, algo cambió. El eco de las voces cesó. El aire pareció calmarse. Y frente a él, como surgida de la nada, una puerta se materializó. Una puerta antigua, tallada con símbolos que ardían en un rojo apagado. La última oportunidad. La última elección. Elías apoyó los dedos temblorosos sobre la madera. La puerta era cálida al tacto, como si tuviera vida propia. Por un instante, dudó. Su mente parecía dividida en dos. Una parte le suplicaba que se detuviera, que retrocediera. La otra lo empujaba hacia adelante, como un río imposible de contener. Con un crujido lento, la puerta se abrió. Al otro lado no había corredores ni escaleras. Había un abismo. Una caverna vasta, profunda, iluminada por una luz enfermiza que no parecía proceder de ninguna fuente visible. Y en el centro, allí, suspendido en el aire sobre un altar de piedra cubierta de raíces, se alzaba aquello que dormía bajo el internado. No tenía forma definida. Era una amalgama de oscuridad, de carne que latía y se deshacía en espirales de sombra líquida. Miles de ojos ciegos se abrían y cerraban en su superficie. Manos sin dedos. Bocas sin labios. Todo fundido en un solo ser. Elías cayó de rodillas. Su mente se quebraba con cada segundo que pasaba contemplando aquella visión. Un terror primitivo, imposible de describir con palabras humanas, se apoderó de él. Y entonces lo vio. A los niños. Decenas. Tal vez cientos. Sus rostros atrapados en las paredes vivas de la criatura, sus ojos vacíos, sus bocas congeladas en un grito mudo. Eran parte de ello. Cada uno de ellos. Sus cuerpos, sus almas, consumidos, absorbidos, reciclados en la eternidad. Elías entendió la verdad. Los maestros no eran los verdaderos carceleros. Ellos mismos eran prisioneros. Piezas de un ciclo más antiguo que cualquier memoria. El internado no era un refugio. Era un altar. Y él era la siguiente ofrenda. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa de resistencia seguía ardiendo. Una pregunta, pequeña pero poderosa, surgió en su mente. ¿Y si existiera otra salida? Elías cerró los ojos. Por un instante, dejó de escuchar los murmullos, los lamentos de los niños atrapados, el latido de la criatura ancestral. Solo escuchó su propia respiración. Débil, rápida, humana. Y en medio de ese silencio, algo cambió. Sintió una brisa. Ligera, casi imperceptible, pero real. Un aire fresco que no pertenecía a aquel lugar. Abrió los ojos y allí, junto a las raíces retorcidas, en la base misma del altar, vio lo imposible. Una grieta. Pequeña, temblorosa, como una hendidura en la propia realidad. Alguien, o algo, había dejado un resquicio. Tal vez un niño que, como él, había luchado antes de ser consumido. Tal vez una fuerza más antigua aún, que se rebelaba contra el horror que crecía bajo la colina. Elías se arrastró, sin fuerzas, apenas consciente. La criatura pareció percibirlo. El aire vibró con un gruñido sordo, las raíces se agitaron, los susurros se elevaron en un clamor espeso de voces desgarradas. Pero él no se detuvo. Con las manos ensangrentadas, con las rodillas heridas, alcanzó la grieta. La tocó. Y en ese instante, todo cambió. Un destello. Un chasquido seco, como el romperse de un hueso en mitad de la noche. Y por un instante eterno, el internado entero pareció gritar. Las paredes temblaron. Las raíces se contrajeron. El aire se llenó de ceniza y vacío. Y Elías cayó. No supo si fue hacia arriba o hacia abajo. No supo si estaba huyendo o despertando. Solo supo que todo se volvió oscuro. Y luego, silencio. Elías abrió los ojos.
La luz era suave, casi dorada. El aroma a tierra húmeda y hojas secas llenaba el aire. Estaba tendido en medio del bosque, al pie de la colina. Durante un largo instante no pudo moverse. El silencio era tan profundo que parecía ajeno al mundo que había dejado atrás. Al incorporarse, miró a su alrededor. El internado. No había señal de él. Solo árboles altos, niebla espesa y el canto lejano de los pájaros. Por un instante pensó que todo había sido un sueño. Una pesadilla más, alimentada por leyendas y temores infantiles. Pero entonces se dio cuenta. Llevaba el mismo uniforme. Las heridas en sus manos seguían abiertas. Y lo más perturbador, su reflejo, en un charco de agua cercana, le mostró algo imposible. Sus ojos ya no eran los mismos. Eran ligeramente más oscuros, más profundos, como si una sombra invisible se hubiera instalado en su interior. Elías se levantó. Sus pasos eran lentos, como si cada músculo de su cuerpo recordara la pesadez de lo que había dejado atrás. Cuando miró hacia la colina, creyó ver por un instante la silueta de la vieja construcción entre la niebla. Un parpadeo. Y luego nada. Pero en el fondo de su mente, los susurros seguían allí. Leves, persistentes, como un eco que nunca se apaga. Y en lo más profundo de su pecho, algo, una semilla antigua, latía suavemente. Elías había escapado, pero una parte de él nunca lo haría. Y así, mientras caminaba entre los árboles, solo quedaba una certeza. Algunas puertas, una vez abiertas, jamás pueden cerrarse por completo. Y así, la niebla vuelve a envolver los senderos. Las voces se apagan, pero el eco de esta historia queda contigo. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del internado bajo la colina. Si esta historia logró acariciar tus pensamientos, te invito a dejar un comentario, a dar me gusta, y, si aún no lo has hecho, a suscribirte para seguir explorando juntos los rincones más oscuros y hermosos de la noche. Descansa. Y recuerda, hay puertas que nunca deben abrirse. Nos vemos en la próxima historia.